Vamos a hacer algunas comprobaciones con ejercicios de números complejos. Comprobaciones en el sentido de convertir de la forma rectangular a la forma polar o de polar a rectangular, es decir, comprobar que realmente es lo mismo en cualquiera de las dos formas que nosotros tengamos cualquiera de los números que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí ya tengo cuatro números, vamos a hacer la conversión. En este caso pues la tenemos estos números en la forma rectangular, los voy a convertir a forma polar y luego vamos a regresar al mismo valor pues haciendo el procedimiento inverso. Quiero hacer estos ejercicios porque por ahí puede llegar a haber alguna confusión cuando estemos en alguno de los cuadrantes diferentes del plano cartesiano. Ya sabemos que son números complejos, se van a representar, ya sabemos aquí en el eje horizontal, el valor real, es decir, los primeros valores que tenemos ahí van en el eje horizontal y los segundos valores, que son los números imaginarios, van en el eje vertical. Entonces, ¿cómo es que se hace el procedimiento? ¿Cómo es que se convierte? En este caso ya está, de forma rectangular a forma polar, pues simplemente hay que hacer lo siguiente, ¿sí? Queremos calcular primeramente la magnitud de este número o aplicar el teorema de Pitágoras, que es lo mismo. Ubiquen que tenemos 3 unidades de forma horizontal, aquí están las 3 unidades, y 7 de forma vertical, ahí está. El valor que yo voy a calcular ahorita con el teorema de Pitágoras es lo que mide esta hipotenusa del triángulo. Ya sabemos que este es un cateto, 3, es otro cateto, 7, entonces en el momento que me vienen a calcular a mí ya la magnitud de este valor, bueno, de este número en forma polar, pues es realmente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces no hay más que elevar al cuadrado del 3, elevar al cuadrado del 7, sumarlos y sacar su raíz cuadrada. Como siempre calculamos en cualquier ejemplo de triángulos, como siempre calculamos la hipotenusa, pues es esto. Entonces sacaríamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. La calculadora lo hace en automático, si quieren hacerlo parte por parte lo pueden hacer, pero bueno, en la calculadora, con que ustedes hagan esa operación y escriban adecuadamente en la calculadora, lo hace ya de inicio. Dice raíz de 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, esto nos da 7.61. Vamos a escribir aquí, nos va a dar un 7. ¿Qué debemos de considerar para que al regresar la conversión quede lo más parecido posible? Bueno, que siempre hay redondeos. Aquí el 61 no es un valor exacto. Hay más valores después del 1. Tengo 5, 7, 7, 3, 1. Entonces, lo más recomendable, bueno, lo ideal sería que escribiera todos los números, pero hay ocasiones en que me queda un infinito de cifras. Bueno, no va a ser posible que yo escriba todos los valores. Entonces, voy a escribir lo más que se pueda de números después del punto y en el momento que yo quiera cortar el número de cifras, ya sea que corten 3, 4, 5, los que ustedes quieran, en ese momento tengo que hacer un redondeo. Entonces, si yo le dejara, por ejemplo, así, si yo digo, quiero usar nada más dos cifras, después del 1 tengo un 5, entonces obviamente si ese 5, obviamente en este caso está más cerca del 10, no puedo dejar así como 7.61. Tendría que dejar redondeado a 7.62, ¿sí? El 5, pues como les digo, está más cerca del 10 que del 0. Entonces, si yo lo quiero dejar a dos cifras, tendría que redondear a 7.62, ¿sí? Como les digo, esto es lo que se recomienda para que la comprobación quede pues lo más cercana posible a los valores que yo tengo originales. Entonces ya está. Si lo dejo en dos cifras después del punto, sería 7.62. Bueno, vamos a calcular su ángulo, ¿sí? El ángulo ya lo hicimos en el video pasado. ¿Qué implica calcular el ángulo? En este caso el ángulo que voy a considerar, acuérdense que es el que está desde aquí, desde los 0 grados. Aquí están los 0 grados. Entonces el ángulo que yo debo de reportar aquí para mi número complejo es el que está desde el lado positivo del eje horizontal hasta donde se encuentra esta línea recta que mide 7.62, que le llamamos hipotenusa de ese triángulo. Entonces, ¿qué ángulo es el que necesito? El que está desde aquí hasta acá, el que ya les marqué. Entonces, tal como lo hicimos la vez pasada, simplemente hicimos tangente inversa de ¿quién? Tangente inversa del cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El que está aquí es 7. ¿Quién es el cateto adyacente? Es 3. Entonces,
Tal como lo hicimos en el video pasado, sería calcular shift tangente, ya en tu calculadora, shift tangente o tangente inversa, ¿de quién? Dijimos del cateto opuesto, que es 7, dividimos 7 entre 3, ¿sí? 7 aquí, 3 en el lado de abajo, o bueno, 7 del opuesto, 3 del adyacente, dividimos 7 entre 3, tangente inversa de eso nos va a dar un valor de 66.8. Ahí está, 66.8 grados. Este sería mi ángulo, 66.8 grados. Como les comentaba, simplemente dividiendo 7 entre 3 y eso le sacamos su tangente inversa. Lo estuvimos estudiando la vez pasada. Y bueno, ¿cuál es la comprobación? Sí, la comprobación sería, tal como les indiqué en el video anterior, les dije, bueno, si ya quieres convertir de forma polar a forma rectangular, para obtener el primer valor, que es el número real, lo que tienes que hacer es multiplicar esto por el coseno del ángulo, ¿sí? Sería en este caso pues el 3 que tengo acá. ¿Quieres encontrar el valor del número imaginario? Bueno, tienes que hacer lo mismo, pero en lugar de coseno ahora va a ser seno, entonces sería 7.62 por seno del ángulo. Entonces vamos a comprobarlo, ¿sí? Lo hacemos así igual, en una sola operación. 7.62 por, dijimos, coseno de 66.8. Por coseno de 66.8. Eso es para obtener el 3. Damos igual y me da 3.0018. Bueno, obviamente como hay cifras por ahí redondeadas, por eso no nos da el 3 cerrado, es 3.0018. Pero obviamente pues este valor pues es muy cerca del 3, o ya redondeando pues nos queda 3. El otro valor sería entonces 7.62 por, en este caso sería seno de 66.8, y esto nos da 7.0038. entonces ya está la comprobación, ¿sí? Aquí no hubo ningún problema, todo se hace exactamente tal como lo mencionamos en el video anterior. Estamos en el primer cuadrante. Esta es una situación que, bueno, asegura que se haga de aquí para acá el procedimiento, o al revés, de aquí para acá, de manera directa como lo hicimos en el video anterior. Hay otros casos en los que no, y para eso son los otros números que tengo aquí. B, C, D, vamos a ubicar que están en otro cuadrante, entonces ahí llegan a confundirse, sobre todo con los signos, ¿sí? O se usan o no se usan los signos. Vamos a aclarar esta situación para que no haya fallas en sus tareas. Entonces, ya lo convertimos de rectangular a polar, o de polar a rectangular sin problema. Aplicamos lo mismo que la vez pasada. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio B. Y ahí lo tenemos. El número B me dice que son menos 4 unidades en el eje real. Hacia dónde están los valores negativos en el eje horizontal, pues obviamente están hacia la izquierda. Entonces aquí está el 0, nos damos 4 unidades a la izquierda, ahí está el menos 4. El 9 sigue siendo positivo como el de arriba, 7, entonces no hay problema, tenemos 9 hacia arriba. Ahora estamos ubicados en este segundo número, en el segundo cuadrante, ¿sí? Y bueno, ¿qué implica el procedimiento que ya les comenté? En primer lugar, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras me dice elevar el cateto al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Aquí, ¿qué pasa con el signo? Digo, quizá ustedes digan, el maestro dijo que elevaras el 4 al cuadrado y el 9 al cuadrado, y salió tal resultado. Y llegan a preguntar, bueno, ¿por qué elevó el 4 al cuadrado? No es 4 al cuadrado, sino que es menos 4. Bueno, si ustedes son atentos, sabrán que obviamente me da lo mismo que yo eleve un 4 o un menos 4. ¿Por qué? Cualquier número que yo eleve al cuadrado, sea positivo, sea negativo, me va a dar positivo. Entonces, cuando tengamos esta situación, incluso acá igual cuando calculemos en el C el valor de la amplitud o de la magnitud, pues sin problema yo voy a usar el 2 y el 5 sin los signos. ¿Por qué? Pues porque al elevar al cuadrado me da lo mismo. Háganlo ustedes, ¿sí? Si elevan 4 al cuadrado, pues les da 16. O elevan menos 4 al cuadrado, también les da 16. Entonces, aquí me voy ya de inmediato. Sin hacerle caso al signo, vean. Solamente para calcular la magnitud, no le voy a hacer caso al signo, ¿sí? Ahorita vemos qué implica esta situación del signo, o dónde debo de tener cuidado con esos signos. Entonces,
Aquí ya no me va a quedar espacio y lo voy a poner de este lado. Es el número b, ¿sí? Voy a hacer 4 al cuadrado, 9 al cuadrado y saco la raíz, omitiendo ese signo, por la razón que les acabo de explicar. Entonces hacemos raíz de 4 al cuadrado, ¿sí? Más 9 al cuadrado. Si ustedes lo quieren hacer completo, adelante. Si ustedes quieren poner raíz de menos 4 al cuadrado, está bien, nada más que tienen que encerrar entre paréntesis el menos 4. Habrá algunas calculadoras que lo hagan sin el paréntesis, habrá algunas que sea necesario. Entonces, tengan mucho cuidado con estas situaciones. Por eso que yo les recomiendo que ya eviten ese problemas, no pongan estos signos solamente para calcular la magnitud. Estamos omitiendo esos signos, dado que al elevarlos al cuadrado se van. Entonces, pueden usarlos, pero de manera adecuada. Como les digo, igual hay que conocer la calculadora, hay que saber siempre la prioridad que hay en las operaciones y demás cosas de matemáticas. Bueno, entonces ya está, 4 al cuadrado, 9 al cuadrado, raíz cuadrada, nos va a dar igual a 9.84, 8. Entonces lo podemos redondear 9.85. Si también lo redondeamos a dos cifras después del punto, después del punto es un 8, luego es un 4, luego es otro 8. Bueno, ese tercer valor que es 8 está más cerca del 10, es por eso que 9.848 lo estoy redondeando a 9.85, ¿sí? Igual, como comentamos hace un momento. Ahora, ¿qué va a pasar con el ángulo? ¿Sí? Aquí es donde viene la situación que llega a complicarles a algunos, y es donde debemos de poner sí mucha atención en dónde está ubicado este menos, en dónde está ubicado este más. Es por eso que para cada uno de los ejercicios que estoy planteando aquí, les estoy dibujando en dónde está esa, como les decía en algunos de los videos que ya les subí, en dónde está esta coordenada. A final de cuentas, el menos 4 horizontal y el 9 vertical es una coordenada. ¿Dónde está esa coordenada? Es el punto que está aquí. Aquí está ese menos 4 y 9. O bueno, ese es el número complejo. O es un vector, como les he dicho también. Esta línea verde es un vector que verán ustedes en física. Bueno, entonces ya estoy usando ese menos 4 al momento de que yo lo puse aquí a la izquierda. Si es que para cualquier parte del ejercicio yo les dijera, no usen el menos del 4, bueno, entonces mi dibujo no hubiera quedado aquí. Tendría que haber quedado acá como el ejemplo anterior, pero vean que solamente estamos omitiendo el signo para calcular esto, ¿sí? Lo omitimos porque a final de cuentas se va cuando eleva al cuadrado. Entonces aquí usé el 4 como tal, sin el signo. Pero aquí al representarlo en el plano cartesiano sí está claramente ese menos 4. Ahora, ¿dónde más debo tener cuidado? ¿Qué voy a hacer aquí? Si aplico el mismo procedimiento que está acá arriba, ¿qué va a suceder? ¿Qué hicimos arriba? Hicimos tangente inversa. Bueno, acá también lo podemos hacer. Tangente inversa. Sería shift tangente. ¿De quién? ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? En el ejemplo anterior dividimos 7 entre 3, ¿sí? Que era el valor que estaba acá, como cateto opuesto entre la adyacente que era 3. Ahora, si yo vuelvo a hacerlo con tangente, pues igual tendría que dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Bueno, si yo voy a calcular este ángulo, el cateto opuesto sería ¿quién? El 9. Si voy a calcular este ángulo, ¿quién sería el cateto opuesto? Sería 4. Y aquí viene la confusión para muchos. Van a poner 4, van a poner menos 4, ¿sí? Es importante aclarar esa situación. Por eso quise hacer estos 4 ejercicios para que ustedes vean dónde poner atención en los números complejos. Si yo calculo este ángulo, indudablemente el cateto opuesto, ¿quién es? El cateto opuesto es el que está aquí. ¿Y cuánto mide este lado? Pues ya sabemos que aquí cuántas unidades tenemos. Aquí hay 9, ¿sí? Entonces el cateto opuesto sería 9. ¿Quién sería el cateto adyacente? Sería 4. Entonces haríamos shift tangente ¿de qué? Del cateto opuesto, que sería 9 entre 4 que tenemos acá abajo. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Háganlo ustedes, ¿sí? Vayan pausando el video y hagan esta operación. Shift tangente de 9 entre 4. Vean, lo estamos haciendo así nada más, la magnitud del 9, la magnitud del 4. Y esto nos da un valor de 66. Tendríamos aquí un ángulo de 66.037. Podríamos redondearlo a 0.4.
grados, ¿sí? Ese 0.37 se redondea a 0.4. Pero bueno, aquí hay un error, porque ahorita que hagamos la comprobación ya no va a coincidir. Quizá ustedes digan, bueno, es que puso el signo, no puso el signo -4 cuando hicimos la división. Yo dividí 9 entre 4, bueno, pero el 4 no era un 4 nada más, era un -4. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos así. Sería tangente inversa, háganlo igual ustedes, de 9 entre -4. Si usamos el signo de ese 4 que estaba omitiendo ahorita, vean que me da el mismo ángulo, pero negativo, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza a haber problemas, ¿sí? El mismo ángulo negativo, ¿cuál es el ángulo que estoy calculando? ¿De dónde lo voy a referir? ¿Hacia dónde lo voy a tomar? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para empezar, suponiendo que estuviera bien, ya sea el 66 o el -66 como nos dio cuando lo hice con 9 entre -4. ¿Cuál es la forma más fácil de trabajar esta situación? Bueno, vamos a intentar hacer la comprobación. Vamos a suponer que ya se me olvidó el signo. El signo pues no lo consideré, por eso me quedó el 66 positivo. Si no consideré el signo, entonces vamos a intentar comprobar como lo hicimos arriba. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar este 9. Hay que multiplicar este 9 ¿con quién? Con el coseno del ángulo, y se supone que nos tenía que dar el primer número. Luego este 9 por el seno del ángulo nos tenía que dar el segundo número. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Sería 9.85 coseno de 66.04. Ahí está, 9.85 coseno de 66.04. Vean que nos da 4 positivo. Nos da 4 positivo y obviamente ya no estoy haciendo la comprobación realmente. Esto, al querer regresarlo acá, ya no es lo mismo. Obviamente un 4 y -4 pues no es lo mismo, son números diferentes. ¿Qué pasa con el 9? Vamos a hacer ahora el 9. 9.85 por seno de 66.04. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí sí nos da el 9, ¿sí? Hagan la comprobación, como les digo, pausen el video, tomen su calculadora, hagan esta operación. 9.85 por el seno del ángulo, sí nos da el 9 adecuadamente. El que no nos dio fue el 4. Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo trabajo con estos números y con vectores, con cualquier cosa, sucede que el ángulo que yo debo de poner aquí para que coincida todo lo que estamos haciendo, el ángulo que está aquí no va a ser este ángulo, sino que tiene que ser estrictamente el ángulo que está desde los 0 grados. Entonces es importante que reconozcan esta parte. Ahí están los 0 grados. Entonces vean, ¿dónde está esa magnitud de 9.85? Aquí. Esto es lo que mide 9.85, ¿sí? Esta flecha verde mide 9.85, por así decirlo. Entonces, ¿dónde está el ángulo que yo estoy poniendo aquí? 66. Aquí lo tenemos, 66 grados, ¿sí? Pero para que coincida siempre mi comprobación, o para que esté bien mi número ya en forma polar, en realidad el ángulo que yo debo de poner aquí no es el ángulo que estamos graficando de este lado, sino que siempre tiene que ser el ángulo que hay desde los 0 grados hasta donde está esta línea verde. Entonces el ángulo que yo tengo que usar tiene que ser este. Vean la diferencia, ¿sí? El ángulo que yo calculé es el que está en verde, y ese es incorrecto. El ángulo correcto, como les digo, siempre debe ser el que hay desde los 0 grados. ¿Dónde están los 0 grados? Aquí están los 0 grados. ¿Dónde está la línea verde? Bueno, yo tengo que ver qué ángulo hay desde aquí hasta acá. Entonces, aparte de que yo ya calculé ese 66, le tengo que hacer una operación. ¿Cómo lo voy a saber? ¿O cómo voy a saber a calcular este ángulo que está en morado? Quizá digan, pues tengo que hacer otros catetos, otra manera. No es necesario. Con este que ya tenemos podemos calcular el que realmente vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo ya sé que desde los 0 grados, que es el lado positivo de los reales, hasta el lado negativo de los reales, es decir, desde aquí hasta acá, ¿cuántos grados tenemos? Desde aquí hasta acá tenemos 180 grados. Si yo ya sé que aquí hay 66, ¿qué tengo que hacer con el 180 y el 66 para conocer el ángulo que está en morado? Bueno, pues no hay más que hacer una resta, ¿sí? Acuérdense que los grados se miden en sentido antihorario. Empiezo aquí y empiezo a medir, empiezo a subir hasta que llega a ¿dónde? Al 360. Entonces, vean lo que está sucediendo. Si yo empecé aquí mi lectura, si yo me voy hasta acá, ya llegué a los 180, pero vean que
cuando yo hice mi recorrido desde 0 hasta 180, ya me pasé de donde está esa línea verde. Entonces no son 180, es un ángulo menor a 180. Entonces yo ya sé que de aquí a acá recorrí 180, me tengo que regresar, ¿cuántos grados? Me tengo que regresar 66.04. Entonces, ¿cuál es el ángulo que realmente debo de usar para este número como debe de ser? Es el que está aquí en morado. Pues no hay más que hacer. 180, me regreso 66.04. ¿Cuánto va a quedar? Entonces hacemos la operación, ¿sí? Entonces el ángulo correcto para este número va a ser este número restado de 180. Entonces hacemos 180 menos 66.04 nos da un ángulo de 113.96. 113.96 grados, ¿sí? Ahí está mi ángulo, ¿sí? Y bueno, ahora sí ya tendría que comprobarse, ¿sí? ¿Para qué nos sirvió ese menos 4? Bueno, ese menos 4 nos sirvió para saber que esta flecha está del eje vertical hacia la izquierda. Para eso es ese menos 4. Y bueno, esa información que nos dio ese menos 4 nos sirvió pues para saber que el ángulo que yo calculé aquí no es el que voy a poner acá arriba. El que calculé aquí me sirve para calcular el que usé acá arriba, pero en realidad ese no es. Ese 66 no es el que va acá arriba. Entonces es por eso que quise hacer estas conversiones para cada uno de los casos. Este número está en el primer cuadrante, ya vimos que sin problema. Este está en el segundo, este está en el tercero y este está en el cuarto cuadrante. Entonces siempre es importante que vayamos ubicando dónde está ubicado el número que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer la comparación. Vean que aquí ya no va a haber fallas, ¿sí? Ese menos 4, pues ya sé que nos dio hacia la izquierda, el 9 nos dio hacia arriba. Ahora sí, vamos a hacer este número por coseno. Háganlo otra vez, si quieren pónganle pausa a su video. Ahí está, 9.85 por el coseno de 113.96 nos da el menos 4. Háganlo sin problema. Me da menos 4.00007287. Obviamente ese es un menos 4. Entonces vean que el ángulo real o el ángulo correcto para este número es ¿cuánto? 113.96 grados. ¿Lo podemos comprobar con el 9? Pues también con el 9. Ahora vamos a hacer 9.85 multiplicado por el seno de 113.96. ¿Cuánto nos da? 9.002. Entonces vean, no hay falla, ¿sí? Si yo uso el ángulo adecuado, ¿sí? Aquí nada más le voy a agregar así para que lo recuerden. Este ángulo sí me sirvió, pero bueno, este que les acabo de tachar no es el que debo de reportar, digamos. Este ángulo no es el que debo de poner aquí. ¿Cuál es el ángulo que debo de poner? Ese que está en morado. ¿Y viene desde dónde? Desde los 0 grados hasta donde tengo esa línea verde, ¿sí? Es importante esto para que no tengan problemas en sus comprobaciones. Y vean que cuando hicimos shift tangente de 9 entre 4, si yo le pongo 9 entre menos 4 me va a dar menos 66. Entonces ese menos 66 sí les llega a crear problemas ahí, porque un ángulo negativo se mide al revés. Si ustedes lo miden al revés, entonces ya se van a complicar si se suma, si se resta, qué va a pasar con el 180. Si ustedes han hecho ejercicios de este tipo y ya tienen una manera de resolverlo, ya tienen una manera de comprobar y no les falla, no hay problema, síganlo haciendo así. Si es nuevo el tema para ustedes, si es que no tienen ninguna forma de comprobarlo, no tienen dominado, digamos, este tema, bueno, pues les recomiendo que adopten esta forma. Cualquier otra forma de hacer la conversión o de comprobar o de convertir a polar que ustedes tengan, que les dé los resultados adecuadamente, sin problema lo pueden hacer, ¿sí? Aquí nada más estoy abundando un poquito con toda esta teoría, sobre todo porque esa confusión es recurrente, o constantemente me llegan alumnos con esa confusión, tanto aquí como en física. Entonces hago la aclaración. Siempre, como les he insistido, matemáticas y física nunca se van a dejar, matemáticas y física siempre van juntas. Entonces esto a final de cuentas es un vector, esto lo vas a expresar ya en física como un vector. Esa es la magnitud del vector, esa es la dirección. Siempre cuando ustedes tengan un vector,
el ángulo que reporten del vector tiene que ser el que está desde los 0 grados, siempre, para que no haya falla. Desde los 0 grados hasta donde está mi vector, en este caso hay 113.96 grados. ¿Está bien? Entonces, hagan comprobaciones, vayan a los libros, no se queden con la duda si es que llegan a pensar que todo esto es algo que me lo estoy sacando de la manga, o que se complica, o que no coincide con lo que está en los libros. Con toda confianza, busquen en los libros números complejos, busquen ejercicios de todo tipo de números complejos. Si no coincide lo que está en los libros con lo que yo les estoy expresando aquí, o si los resultados no coinciden, avísenme y les aclaro dónde está la situación o dónde podría estar la falla. Bueno, entonces ya lo hicimos, convertimos el número B de rectangular a polar, y ya vimos que realmente sí, cuando aplico la operación inversa de polar a rectangular, llegamos a lo mismo, haciendo esa consideración de el ángulo. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo mismo con el C. ¿Qué va a pasar con el C? Ahí tenemos el número C. Ahora los dos son negativos. El 2 es negativo, el 5 es negativo. Menos 2, pues a la izquierda. Menos 5 hacia abajo. Entonces ahora nuestro número es y ya está aquí dibujado. Sin problema, hacemos teorema de Pitágoras para calcular la magnitud ya en la forma polar. Elevamos al cuadrado el 2, elevamos al cuadrado el 5, lo sumamos y sacamos su raíz. Entonces quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Acuérdense que el menos los estoy omitiendo, tanto este menos como este menos se van cuando elevo al cuadrado, sin problema lo hacemos. Entonces raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado nos da raíz de 29, y este es igual a 5.38.5. 5.385. Igual si quieren dejarlo en una sola cifra, pues sería 39, 5.39, como ustedes gusten. Y bueno, vamos a calcular el ángulo, ¿sí? El ángulo, si quieren pueden adoptarlo ya como regla general. Vean que el ángulo siempre lo calculamos shift tangente del valor imaginario entre el valor real. Siempre estamos haciendo eso, ¿sí? Es importante que si lo van a hacer siempre de esa manera, es decir, imaginario entre real, imaginario entre real, imaginario, siempre va a ser shift tangente. En este caso fue de 7 entre 3, 9 entre 4, aquí sería 5 entre 2, aquí sería 4 entre 6. Entonces vamos a hacerlo así siempre si ustedes quieren, pero es importante que ubiquemos cuál es el ángulo que estamos calculando aquí, ya en el esquema. ¿Qué ángulo estoy calculando aquí? Para saber qué hacer. Hace un momento vean que hicimos la resta de 180 menos el 66. Vamos a ubicar ahorita el ángulo que voy a tener ya listo, en dónde está. Entonces voy a hacer shift tangente, como les decía, del número imaginario entre el número real. Sería entonces shift tangente, número imaginario, ¿quién es? 5, entre el número real, ¿quién es? 2. Cerramos paréntesis, y shift tangente de 5 entre 2 nos va a dar un ángulo de 68.2, ¿sí? Es 68.1985. Bueno, ese 85 se puede redondar con ese 9 como un 10, pero ese 10 pues ya agrega un valor más hacia la columna de la izquierda, y en realidad se queda como 68.2. Aprendan a hacer redondeos si es que no lo hacen adecuadamente. Como les digo, aquí en la calculadora 68.19859. Bueno, todo eso pues ya en una sola nos queda en un redondeo de 68.2 grados. Bueno, pero ¿cuál es ese ángulo? Ese ángulo de 68.2 no es el que voy a poner aquí. Acuérdense, el ángulo que tengo que poner aquí es el que está desde ¿dónde? Desde los 0 grados hasta acá. ¿Se ubican esa parte? Entonces, para que mi comprobación coincida y para que mi comprobación me dé también los signos que tengo acá, recordando, aquí están los 0 grados, entonces el ángulo que tengo que poner aquí es el que está en morado, desde aquí hasta acá. Ahora la pregunta, este 68.2, ¿cuál es? ¿Sí? Bueno, si yo lo hice como siempre lo he hecho, ¿sí? Acuérdense que siempre he puesto, tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces yo nada más tengo que ver de los ángulos que hay aquí en estos triángulos, cuál es el que tiene el 5 como cateto opuesto y el 2 como cateto adyacente.
Si ustedes observan, en este caso el ángulo que estoy calculando, ese de 68.2, sería este. ¿Por qué? Porque dividí... no es cierto, no es este. Es importante esta situación, ¿sí? El ángulo que calculé realmente es el de acá arriba. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo sé cuál es el correcto? ¿Cuál es el que estoy calculando realmente? Bueno, tangente, dice cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo? Pues el lado que está acá. ¿Cuánto mide este lado? Aquí dice que hay cuántas unidades. Pues hay 5 unidades. ¿Cuántas unidades tengo de este lado? Pues de este lado tengo ¿cuántas? Pues tengo 2. ¿Qué operación hice para calcular ese 68.2? Pues dividí 5 entre 2 y saqué su tangente inversa. 5 cateto opuesto, 2 cateto adyacente. Entonces, aquí está el 5. El 5 es el cateto ¿qué? 5 es el cateto opuesto al ángulo. Y aquí tengo 2. 2 es el cateto ¿qué? Adyacente. Entonces, realmente sí. El ángulo que yo calculé es este que está aquí arriba de 68.2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si este 68.2 es el que está en verde y el que tengo que reportar acá es el que está en morado? ¿Sí? ¿Cómo le puedo hacer para que yo reporte aquí realmente el ángulo que está en morado y no el que está en verde, que es este? ¿Sí? Este, pues sí me sirve, pero este yo no lo puedo poner acá. Este nada más me va a servir para llegar al que realmente debo de usar aquí. Bueno, si ustedes observan, desde esta línea recta hasta esta línea recta ya sabemos que hay ¿cuánto? 180 grados, es decir, desde el lado positivo de los reales al negativo de los reales, pues ya sabemos que desde aquí hasta acá hay 180 grados. ¿Qué tenemos que hacer con esos 180 grados y el ángulo que está en verde para tener todo lo que está en morado? Pues simplemente hay que sumarlos. Aquí nada más hay que sumar y ya. 180 desde 0 hasta aquí más lo que está en verde, pues ya sería el ángulo total. Es importante que recuerden siempre los ángulos los medimos desde aquí, este es el 0 y se mide en el sentido antihorario. Entonces 180 grados, todavía no llego a esta línea verde, apenas recorrí 180 grados, me falta más para llegar a la línea verde. Entonces ¿qué hago? Recorrí 180 grados, le agrego lo que está aquí en verde y ese va a ser nuestro ángulo total. Entonces 180 grados más este valor que habíamos obtenido, 180 grados más 68.2, y ese va a ser realmente el ángulo que yo debo de reportar aquí, 248.2 grados, y sin problema debe de coincidir la comprobación, ¿sí? ¿Cómo hacemos la comprobación? Pues igual como siempre lo hemos hecho. Acuérdense que ya en la comprobación me tienen que salir este menos y este menos, ¿sí? Y lo hacemos 5.385, ahí está, 5.385 multiplicado por el coseno de 248.2 nos da menos 1.999998. Pues ahí está, redondeado prácticamente es este menos 2. Ahora lo hacemos igual, 5.385 multiplicado por el seno de 248.2, 5.385 por el seno de 248.2, ahí está, nos va a dar menos 4.999. Obviamente esto también redondeado, menos 4.999, pues es este menos 5. Y vean que en la comprobación me sale el signo de aquí y el signo de acá. Si yo hubiera puesto aquí el 68.2, quizá me salgan los números, pero los signos no, entonces ya no está bien, ya no está convertido adecuadamente mi número, ¿sí? Aquí ya sin falla, de aquí para acá, la comprobación debe de coincidir. Y bueno, ¿dónde está el secreto, digamos, o dónde está la atención que debemos de cuidar? Es en dónde está ubicado el número, en qué cuadrante. Vean, según el cuadrante donde yo esté ubicado, tengo que hacer diferente procedimiento. Y eso va a depender siempre del dibujo. Si ustedes dominan el tema, sin problema, háganlo de inmediato, calculen, sumen o hagan lo que tengan que hacer con el 180 o con los 90, con lo que sea. Pero si es que no dominan esto, bueno, no hay más que irse guiando siempre con los diagramas para que ustedes ubiquen en dónde está cada uno de los casos. E incluso, así como les puse cuadrante 1, 2, 3, 4, pueden ir haciendo como una receta si ustedes quieren. Pues en el cuadrante 1 se hace directo,
En el cuadrante 2, ¿qué hicimos con el ángulo? Si lo revisan ahí, regresan el video. En el cuadrante 2 restamos 180 menos el ángulo que calculamos. Cuadrante 3, acabamos de ver que es el 180 más el ángulo que calculamos. Vamos a ver qué pasa en el cuadrante 4. Digo, si quieren ustedes podrían hacer ya eso o tomarlo eso ya como una receta, apuntar así paso por paso. Pero lo más conveniente es que sepan de dónde viene todo esto. Podríamos apuntar aquí una lista de pasos a seguir, pero a lo mejor los van a aplicar ustedes así como maquinita. Paso 1 hago esto, paso 2 hago esto, paso 10 hago esto. Pero si al final del ejercicio aplicaron todos los pasos, les dio bien el resultado, pero no saben por qué aplicaron esos pasos, no va a ser muy conveniente. Entonces ya como ustedes gusten trabajar, quieren tener así la receta de cocina así paso por paso, háganlo, o pónganse a estudiar, pónganse a analizar todo lo que les estoy explicando, más que nada razonar de dónde viene toda esta situación y entenderlo. Digo, podríamos hacer 1000 recetas, pero si ustedes no entienden lo que se hace realmente, no va a servir de mucho. Entonces vamos a hacer el último ejercicio, que sería el número D. Y bien, ahí está ubicado el número D. 6 unidades en el eje real, menos 4 en el eje imaginario. Y aquí está la flecha en verde. Entonces vamos a calcular su magnitud de inmediato, tal como lo hemos hecho. Teorema de Pitágoras sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 7.21. Creo que esto ya lo hemos hecho por ahí en alguna clase. 7.21. Bueno, coincide ese 7.21 porque teníamos el 6 y el 4 en otro ejercicio, pero estaba en otro cuadrante. Vamos a hacerlo tal como está aquí. Me da 7.21. ¿Cómo calculamos el ángulo? El procedimiento que siempre hemos hecho en los casos anteriores siempre ha sido imaginario entre real. Lo vamos a hacer así igual aquí. Entonces sería shift tangente del imaginario. ¿Quién es el imaginario? 4. 4 entre 6. Tangente a la menos 1 de 4 entre 6 nos va a dar igual a 33.69. 33.69 grados, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que pues tendríamos que revisar si este es el ángulo que me están pidiendo. Acuérdense que el ángulo que me piden poner aquí siempre tiene que ser el que hay desde ¿dónde? Desde los 0 grados, es decir, todo esto que les produce el morado, ¿sí? Aquí están los 0 grados, entonces aquí empiezan la medición de los ángulos. Todo este recorrido que va desde aquí, todo, hasta que llega a esa flecha en verde, es el ángulo que tengo que poner acá. El que acabo de calcular obviamente no es ese, el que acabo de calcular nada más son 33.69 grados. Obviamente es imposible que todo este recorrido que vean es casi una vuelta completa. Todo esto es casi una vuelta completa, pues obviamente no son 33 grados, eso es algo cercano de los 360 grados porque ya casi doy la vuelta completa. Entonces, ¿cómo le hago? Si yo siempre estoy calculando opuesto el lado imaginario y adyacente el lado real, entonces nada más tengo que ubicar aquí donde está el ángulo que calculé, 33.69, ¿dónde está? Aquí, acá, en qué parte de los triángulos. Acuérdense que aquí hay un triángulo rectángulo, acá hay otro triángulo rectángulo, y siempre pues hay en cualquier triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 grados y hay otros dos ángulos. Uno de esos dos ángulos es este. Entonces, ¿cuál es? Sí. Lo único que tendríamos que preguntar es si yo dije que el 4 era el cateto opuesto, vean, aquí está el 4, ¿sí? O acá está el 4, donde lo quieran ver. Aquí hay las 4 unidades. Es el lado opuesto aquí al ángulo que calculé. Ah, pues aquí lo puedo ver en fácil, ¿sí? Vean, aquí puedo ver en fácil que el ángulo que calculé es este, ¿sí? Aquí están los 4, ¿sí? O acá están los 4, donde lo quieran observar ustedes. Ahí están los 4 unidades, ¿sí? ¿Quiénes son bueno, cómo son esas 4 unidades respecto a este ángulo? Pues el lado opuesto, ¿sí? Aquí está el ángulo, enfrente del ángulo están las 4 unidades, por lo tanto es el lado opuesto. Entonces, 4 es el opuesto, 6 es el adyacente, y aquí lo podemos ver. La línea que está aquí arriba horizontal, esta línea que está aquí es adyacente al ángulo, pues ahí es donde están las 6 unidades. Entonces no hay duda que el ángulo que yo calculé es este, ¿sí? Dado que este ángulo es opuesto aquí a los 4.
Si ustedes hacen un procedimiento diferente, quizá hayan calculado este ángulo o el ángulo de acá. A final de cuentas, este ángulo es el mismo que está aquí, o este que les marqué de este lado es el mismo que está acá. Bueno, ahí ya son cuestiones de repaso, de trigonometría, de física, como les comento. Esta carrera siempre se va a caracterizar por eso, de que vamos a requerir física, matemáticas. Si a estas alturas, bueno, están ustedes empezando, estamos en primero apenas, si esto que les estoy comentando les causa ahí cierta temor, cierta duda, o ya se espantaron con tanto número y con tanto triángulo, bueno, a lo mejor no están bien ubicados, ¿sí? Deben de reconocer que esta carrera es ingeniería pura, entonces no hay más que física y matemáticas toda la carrera. Entonces estudien, sí, si aquí todavía se llegan a complicar, pues váyanse a los libros de física, estudien un poquito de trigonometría, ejercicios del teorema de Pitágoras, ejercicios de cálculo de ángulos y mucha teoría que hay. Bueno, aquí ya concluimos. 33 es el ángulo que está en verde, pero el que yo tengo que poner acá es el que está en morado para que coincida, para que esté bien representado mi número. Entonces, ¿cómo le hago? Pues está sencillo, ¿sí? Yo ya recorrí desde 0 grados hasta aquí y me dicen que lo que me falta para llegar al 360, ¿cuánto es? 33.69 grados. Entonces, si me faltan aquí 33.69 grados para dar la vuelta completa, ¿qué tengo que hacer? Pues una resta. Vean que desde aquí, desde los 0 grados hasta acá, la vuelta completa pues son 360 grados. Pero vean que si doy la vuelta completa, ya me pasé de donde está la línea verde. Entonces no tengo que llegar a los 360, es antes. Entonces, ¿qué hago? Hago la vuelta completa y me tengo que regresar. ¿Cuánto me tengo que regresar? El ángulo que está en verde. Entonces 360 grados menos el ángulo que está en verde va a ser realmente el ángulo que yo debo de reportar aquí, lo que está en amarillo. Entonces restamos o hacemos en este caso la operación. Tenemos vuelta completa, son 360 grados menos, antes de la vuelta completa me tengo que regresar, me tengo que regresar desde la vuelta completa, lo que está en verde, que es 33.69 grados, nos da un ángulo de 326.31. 326.31 y ya está, ¿sí? Nos fue un ángulo auxiliar para calcular lo que realmente debemos de escribir aquí. Vamos a comprobar. 7.21, como siempre lo hemos hecho, 7.21 por coseno de 326.31, 7.21 coseno de 326.31, esto es igual a 5.9999, bueno, redondeado es el 6. El otro valor, 7.21 por seno de 326.31, 7.21 seno de 326.31 nos da igual a menos 3.999, bueno, ese es el menos 3.99999, es el menos 4 que tenemos acá. Entonces vean cómo es que debe de coincidir todo en cualquiera de los cuadrantes, con signos positivos, signos negativos. Si ustedes hacen bien su representación, si cualquier número que estén trabajando ubican en qué parte del plano cartesiano está, sin problema van a poder hacer los ejercicios y van a poder convertir de cualquiera de las formas, ¿sí? De rectangular a polar o de polar a rectangular, apoyados siempre con los diagramas, apoyados con los ángulos, apoyados con teorema de Pitágoras, con triángulos. Hay mucha teoría que ustedes deben de estudiar. Entonces pregunten, insisto siempre, pregunten todas las dudas que haya al respecto y les resuelvo cualquier situación.